Buenos días, buenas tardes, alumnos, alumnas. Empezamos nuestra segunda clase de Sociología Sistemática. El eje temático de hoy va a ser consiste en relacionar la modernidad y la sociología. La sociología sabemos que es una ciencia y como toda ciencia nace con la modernidad, ¿sí? Y por otro lado podemos decir que la modernidad es la ciencia, es el objeto de estudio de la sociología. Ya nos vamos a detener un poco más. Quería empezar en este punto, ¿qué es la modernidad? ¿No? Bueno, la modernidad es una forma de organización social y de construcción de una experiencia humana que nace en Europa en el siglo XVII, siglo XVI, y que luego se mundializa paulatinamente hacia el siglo XVIII y se termina de cristalizar, como también sus consecuencias, buenas, malas, depende eso de la perspectiva teórica, eh, hacia el siglo XIX, ¿no? Pero lo interesante en este punto es, lo que yo quería marcar en este punto, son un conjunto de fenómenos, ¿sí?, que dan lugar a esta forma de organizar la sociedad y de organizar la experiencia humana. Por un lado tenemos, yo acá señalé cuatro, ¿no? En verdad pueden ser más, y de hecho están muy articulados, pero no nos daría el tiempo. Un primer vector o factor de la modernidad, de esta construcción del orden y de la experiencia humana, es lo que se llama como secularización. Secularización acá tenemos que diferenciar hay dos vertientes o dos fuentes de la secularización. Por un lado, lo que se llama desmagificación. ¿Qué significa? Bueno, desmagificar algo significa eliminar, exorcizar sus elementos, las fuerzas mágicas, sobrenaturales de la explicación, de una explicación no humana, o evitar explicar humanamente algo y dando cuenta o apelando a fuerzas divinas. La modernidad eyecta, ¿no? El pensamiento moderno eyecta a la magia, llámese Dios, llámese naturaleza, llámese cosmos, astros, ¿no? Movimiento de los astros, lo que sea, para explicar el orden y la acción humana. La acción humana y el orden humano solo se pueden explicar a través de la acción humana, ¿sí? De la voluntad, de los deseos, de los impulsos, de los constreñimientos infinitos que existen y que nos atraviesan como sujetos humanos, pero siempre nuestro destino es un destino construido, ¿no?, por nosotros. Esto es la secularización, por un lado, esta es una de las fuentes de la secularización. La otra, como dije antes, secularización, por otro lado, significa separar el Estado y los asuntos públicos de la religión, ¿sí? Bueno, una segunda vertiente, un segundo factor de la modernidad es lo que podríamos llamar ilustración, racionalismo y empirismo, ¿no? Es decir, eh, la ilustración está en es la base cultural de la modernidad, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es la ilustración? La ilustración es la capacidad de criticarlo todo, decía Kant, y a través de Kant Foucault, y esto supone que ahora la razón se pone en el centro del pensamiento, ¿sí? La secularización llevó al antropocentrismo, a que el hombre pasa a ser el centro del mundo, ¿no? Y la ilustración entonces pone en el centro del mundo no solo al hombre, sino también a su capacidad de razonar, de criticar. Así como no podemos apelar más a Dios o a la naturaleza para pensar la acción humana, la ilustración nos indica que tampoco podemos apelar a las costumbres, las tradiciones, los dogmas para fundamentarla o explicar nuestras acciones, la forma de organización o la actividad humana, ¿verdad? Entonces, y no solo eso, sino que además debemos pensar, debemos formular teorías, opiniones, intervenciones, búsquedas de verdades, ¿no? De manera racional, como dije antes, y lógica, y por otro lado, haciendo uso o haciendo observaciones que puedan ser verificables empíricamente, ¿no? Entonces, esa otra pata empírica de la ilustración es tan importante como la pata o la dimensión racional crítica. Por otro lado, tenemos el proceso de diferenciación o especialización, ¿sí? Esto se vincula con la ilustración. ¿Por qué? Porque la diferenciación es un medio para obtener
mayores utilidades y mayores ajustes en los tiempos, en los usos de los recursos, en los movimientos. La diferenciación y la especialización, entonces, son además un resultado, son al mismo tiempo un resultado, son un medio, son un medio para obtener utilidades bajo un criterio racional, pero también son un resultado de la mayor complejidad que caracteriza a las sociedades modernas respecto a las sociedades premodernas. Y por otro lado, la última fuente de la modernidad que yo marqué acá es el de la individuación, que podríamos sumar al individualismo también, ¿no? Es decir, esto es poner el yo en el centro de las categorías que definen al hombre, pero que definen sus deseos, sus expectativas, sus necesidades y sus construcciones vitales, ¿no? Es decir, los hombres ya no se piensan como partes de una sociedad o de una comunidad mayor que una comunidad, una sociedad que los precede, sino que ahora desean, anhelan y tienen por objetivo construir en base a la libertad, por decirlo así, ¿no? O en base a su autonomía, o en base a la libertad, mejor dicho, dictar su propia autonomía, es decir, dictar su propia norma, ¿no? Autónomos, autonomía. Bueno, ¿cuáles son? Por otro lado, yo marqué aquí lo que son ciertas instituciones o procesos que surgen como resultado de estos procesos que hacen a la modernidad. Bueno, uno de esos resultados es la industrialización, la capacidad de producir bienes de manera automatizada, maquinizada, ¿no? Es decir, algo sin precedentes en la historia humana, ¿no? Por otro lado, el capitalismo moderno, racionalmente organizado, ¿sí? Después tenemos el Estado Nacional, la urbanización, o mejor dicho, la generación de grandes metrópolis, comunidades de aglomeración de la vida humana. Las grandes metrópolis también son, ¿no? Son fenómenos exclusivos o singulares y distintivos de la modernidad. Hasta la modernidad, las sociedades y las comunidades, como querramos, después vamos a ver estas distinciones, se definían de manera rural, agropecuaria o agrícola, etc., ¿no? Pero la humanidad hasta la modernidad vivió en pequeños aglomerados rurales y no conoció las grandes metrópolis como si conocemos nosotros hoy en día. Y por otro lado, aquí yo señalé la generación de relaciones o agrupamientos secundarios. ¿Qué significa esto? Bueno, justamente ese proceso sobre el cual hice referencia antes, el individualismo, genera individuación. Esto quiere decir que los hombres ya no necesitan pertenecer solo a grupos primarios, como ser el vecindario, la familia, grupos dados, ¿no? La comunidad religiosa, etcétera, sino que en función de sus propios deseos, sus propias expectativas, sus propios intereses, van generando nuevos agrupamientos, por ejemplo, los profesionales, por ejemplo, los lúdicos o los artísticos, etcétera, que se crean en función de ciertas afinidades de movimientos e intereses, movimientos físicos o sociales, y de intereses que hacen que las relaciones sociales se redefinan y se rearticulen, ya no según una especie de sociedad natural o dada por condiciones de comunidad familiar, de comunidad parental, vecinal, etcétera, sino y en base a ciertos intereses, objetivos, expectativas, deseos comunes, ¿no? Compartidos. Y para eso la idea de individuo es fundamental, o es lo que posibilita la generación de estos grupos secundarios. Como podemos ver, yo aquí señalé, me parece importante remarcar, la idea de continuo entre ciencias sociales y experiencia histórica social, ¿no? Es decir, las ciencias sociales o la ciencia en general son emergentes de la modernidad, ¿sí? Y esto lo podemos constatar, y esta relación entre experiencia histórica y ciencia la podemos constatar en cuándo y bajo qué parámetros o con qué objetivos han nacido cada una de las ciencias sociales, ¿no? Yo me detengo en 3 o 4, ¿sí? Incluida la sociología,
para explicar esta continuidad entre generación de la ciencia o emergencia de las ciencias y de las teorías y experiencia histórica, ¿no? La ciencia política es una de las primeras ciencias sociales en emerger en el siglo XVIII, a través de los pensamientos de Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que había que pensar en el siglo XVIII es una nueva fuente del orden social, que ya no es, esa fuente ya no puede ser Dios, ya no puede ser la religión, ¿no? No puede ser ya el clero y la monarquía, no pueden ser las instituciones que ostentan y que legítimamente el poder, sino que ahora el poder lo ostenta o lo sostiene el soberano, llámese el soberano el pueblo, o llámese el soberano, como un determinado poder secular que surge como consecuencia a través de un acto de delegación del pueblo para con este poder político, ¿no? Entonces, la ciencia política, la ficción que construyó la ciencia política para dar cuenta de la nueva sociedad y el nuevo orden, que ya no puede, que como dije antes, no está fundamentado más o fundado más en Dios y en la religión, es la figura del contrato, ¿no? Es decir, el pueblo, los individuos se ponen de acuerdo para construir, ¿sí? Y definir autoridades, definir también de manera racional bajo qué parámetros se tienen que dictar las normas, ¿sí? Respetando la propiedad, respetando la vida o no, ¿sí? Eso, ahí hay distintas teorías, pero siempre, en uno u otro caso, siempre lo que tenemos es que el hombre ahora es el hombre el constructor o el artífice del poder político, ¿no? Es decir, llámese el pueblo, llámese el soberano, llámese contrato, etcétera, la figura en cuestión, siempre son los sujetos que a través de sus diferentes relaciones y por medio de los acuerdos a los que llegan, los que construyen un orden social, ¿no? Después tenemos la economía política también en el siglo XVIII, ¿no? Es decir, es necesario pensar cuáles son las fuentes de la riqueza, de qué manera se distribuye la riqueza, y obviamente cuáles son los mecanismos, a través de qué mecanismos y de qué impulsos se produce más y de manera más eficiente riqueza, ¿no? Es decir, la riqueza se produce de mejor manera o de manera más eficiente a través de la producción agropecuaria, a través de la producción industrial. Bueno, ¿cuáles son los factores de la riqueza? El trabajo, el capital, el interés o la renta. Bueno, todas estas discusiones también vuelven a poner, ¿no?, en el centro de la escena las relaciones sociales, pero ahora ya no pensándolas en función de objetivos políticos y qué es lo que da origen al poder, qué es lo que da origen al orden social, ¿sí? Sino ahora la riqueza y la distribución de la misma, ¿no? Y después llegamos al siglo XIX, ¿sí? Que es cuando surgen la sociología, y también puse aquí la antropología, ¿no? La sociología va a tener una mirada crítica y se va a diferenciar de manera sustancial respecto a la ciencia política para pensar la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Para la ciencia política, como dijimos antes, la sociedad emerge de un contrato, ¿no? La sociología, en cambio, va a decir, nunca existió algo llamado contrato para fundar lo social. Lo social es un producto histórico, es un producto que se explica en sus propios términos, ¿sí? Que existe, ¿no? Y que nos antecede, y en ese sentido jamás nos hemos puesto de acuerdo, jamás nos hemos reunido para fundar la sociedad. En todo caso sí existen contratos parciales, que son los que dan lugar a las sociedades anónimas y sociedades privadas de diferente naturaleza, ¿no? Desde la familia, desde el matrimonio, hasta, bueno, una empresa o una sociedad civil, pero no para pensar la sociedad como una institución colectiva. Entonces,
La sociología le va a decir a la ciencia política que no existe tal contrato, sino que las normas, la cultura y la educación, ¿no? Son factores que nos producen como individuos y que nos anteceden y que, y que son fundamentales para explicar el orden social. Y por otro lado tenemos que, como dije antes, ¿no? La sociología es la ciencia de la modernidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No es, la sociología se diferencia de la historia que no le interesa, eventualmente toda la historia de la humanidad, la historia no sé, de 8 siglos, 20 siglos atrás en África, o las civilizaciones asiáticas de esclavistas, o las sociedades feudales en particular, etcétera, sino que lo que le interesa es la sociedad, su objeto de estudio es la sociedad moderna, el orden social que emerge en el siglo XVII, siglo XVIII en Europa y que luego se va mundializando, de entender su especificidad, ¿no? ¿Qué diferencia la modernidad del orden, por ejemplo, premoderno, feudal, dirá Marx, del orden precapitalista y de las sociedades mecánicamente organizadas, dirá Durkheim, o de las organizaciones no racionalmente, no formalmente organizadas, racional y formalmente organizadas, dirá Weber, ¿no? Entonces, lo fundamental es captar lo específico, el ethos de las sociedades modernas, además de captar qué es lo específico de lo social, ¿sí? ¿Qué es lo que hace posible que podamos vivir juntos, sin recurrir a la ficción del contrato, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ir viendo con cada uno de los autores. Y aquí marqué otra ciencia social, prima hermana de la sociología, que es la antropología, que nace también hacia mediados del siglo XIX, pero fíjense qué interesante, la sociología piensa básicamente la sociedad es eurocéntrica, ¿no? Nace como entonces como un movimiento reflexivo eurocéntrico, ¿sí? Mientras que la antropología, y fundamentalmente gracias a las conquistas europeas en otras regiones del mundo, vamos a decirlo así, literalmente, gracias al colonialismo, ¿sí? Se propone entender la especificidad de lo cultural, ¿sí? En las civilizaciones, y por otro lado, pensar cuáles son las características de esos otros pueblos, esos pueblos llamados no civilizados, premodernos, etcétera, ¿no? Y de ese punto de vista, ya que no es es parcialmente eurocéntrica, no voy a entrar ahora en esta cuestión, pero pone el acento en la construcción de la otredad, ¿no? No básicamente qué es lo específico de la modernidad, sino en este juego entre la identidad propiamente europea, que se da entre la identidad propiamente europea y ese otro cultural que son las civilizaciones no europeas y que no han ingresado aún, no se han subido aún al tren de la modernidad, ¿no? Bueno, eso en relación a, como ustedes podrán ver, con estas 4 ciencias sociales, nos ayudan a pensar esta relación entre tiempo histórico y ciencia, ¿sí? Primero, ¿qué es el orden? ¿No? Justamente cuando el orden está en crisis y cuando hay que pensar nuevamente su fundamento, después la riqueza, una vez que el capitalismo se empieza a poner en marcha y empieza a producir excedentes que requieren excedentes que requieren una reflexión sobre sobre la organización de la producción, sobre su distribución, sus fuentes, sus perspectivas a futuro y demás, ¿sí? Y después, ya en el siglo XIX, cuando esta modernidad está cristalizada o se ha acentuado y empieza a generar consecuencias no deseadas, ¿no? Como ser la explotación humana o ser las desigualdades acuciantes entre clases sociales, o, como diría Durkheim, empiezan a emerger figuras anómicas, ¿sí? De sus propias entrañas, ¿no? Bueno,
digo, cuando la modernidad se ha institucionalizado y también se han institucionalizado sus consecuencias, su lado oscuro, ¿no? Es cuando nace la sociología, ¿no? Y cuando también se institucionaliza la antropología vía colonialismo y vía conquista de las naciones europeas modernas de esos otros espacios anteriormente aislados, llámense civilizaciones no modernas o no sumadas, no subidas al tren de la modernidad hasta entonces, ¿no? Bueno, me parece interesante señalar, para ir terminando, esta distinción que fue muy muy resaltada en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, en la sociología de la sociología, ¿sí? Cuando la sociología se pone a pensar sus propias instituciones, ¿no? Y sus propios productos, empieza a pensar la teoría y la investigación como productos sociales, como puede pensar la práctica deportiva, las actividades religiosas y demás, ¿no? En esta autorreflexión disciplinaria, ¿no? Estas dos corrientes que caracterizaron a la sociología del último tramo del siglo XIX, la sociología clásica del último tramo del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Es decir, el ala marxista y el ala burguesa de la disciplina, ¿no? Me parece interesante marcar en este punto distinciones. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque estas diferencias van a trazar una serie de criterios a la hora de definir teorías, ¿sí? Y también de llevar adelante estudios históricos y estudios empíricos de diferente naturaleza, ¿no? En el nivel histórico, yo quiero dar un ejemplo, ya que dijimos que uno de los procesos o instituciones emergentes de la modernidad es la urbanización, ¿sí? O la vida en los grandes conglomerados, las grandes urbes. ¿Cómo piensan, ¿no? De manera diferente la sociología de Durkheim a la sociología de Marx, ¿no? Para Durkheim, por ejemplo, la urbanización hay que entenderla y hay que explicarla a través del crecimiento demográfico y la mayor complejidad que da lugar a las sociedades, o que explica las sociedades modernas, y en ese sentido las grandes ciudades son la sede de la división del trabajo y de la diferenciación funcional por excelencia, ¿no? Es decir, hay que, para llevar adelante una diferenciación de funciones y una especialización acentuada, es necesario que las sociedades se organicen en grandes metrópolis donde la competencia, pero también la solidaridad dentro de gremios especializados se pueden desarrollar con mayor fuerza, ¿no? En cambio, Marx va a decir, no, las grandes urbes son el resultado de procesos de explotación del trabajo, de la fuerza de trabajo, son el resultado de la enajenación y de la expulsión de antiguos trabajadores, familias y comunidades aldeanas de sus medios de vida, de sus ámbitos de vida, la pequeña comarca, ¿no? Son lo que explica la urbanización moderna, va a ser el cerramiento de las antiguas tierras comunitarias, ¿no? Que conduce inexorablemente a una migración que se da de manera compulsiva de las clases campesinas, ¿no? Los pequeños propietarios, los siervos de la gleba, los anteriores siervos de la gleba, etcétera, ¿no? Hacia la gran ciudad. Weber, en cambio, va a priorizar el impulso de los individuos, ¿no? Él va a hablar de la pura y simple magia de la libertad, ¿no? La ciudad como espacio de liberación, el anonimato como como fuente de autonomía, de reserva, de libertad, como ámbito más propicio para alcanzar intereses que se definen de manera personal, ¿no? De llevar adelante una empresa, poder estudiar, profesionalizarse, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en la gran ciudad es sinónimo de movilidad social, o es el espacio que más nos permite movernos
socialmente, ¿no? De una clase hacia otra, etc., ¿no? Y además, como dije antes, en relación a Durkheim, ¿no? Es el espacio que más opciones nos da para diferenciarnos y especializarnos. Esto en relación, como verán acá, hay diferencias muy importantes a la hora de pensar la historia, ¿no? Y este proceso, este llamado proceso de urbanización, pero después tenemos diferencias muy importantes a la hora de pensar la relación y cómo se define el individuo y la sociedad y qué tipo de relación existe entre ellas. Existen entre una y otra dimensión de estudio, ¿no? Entre la sociedad y el individuo. Por un lado tenemos que el marxismo prioriza una visión materialista de la sociedad, ¿sí? Mientras que Durkheim y Weber van a priorizar otra visión llamada culturalista, ¿no? Es decir, en Durkheim, por ejemplo, los individuos actúan, o lo que definen las acciones individuales son las normas culturales que han sido previamente internalizadas y que actúan regulando la conducta, ¿no? En Marx, en cambio, son es el desarrollo de las fuerzas productivas, son las relaciones de fuerza, las relaciones de poder, las que, y básicamente la ideología como ideas dominantes correspondientes a una clase social, pero que han sido internalizadas también los sujetos, las que son las fuerzas o los factores o los vectores que hacen posible la construcción de una individualidad, de una subjetividad, ¿no? Esto me parece importante, creo que es importante también que vean a los autores que tanto Portantiero como Giddens abarcan, que no son ni Weber, ni Durkheim, ni Marx, que son los que van a ustedes a ver en la segunda unidad como muestra o como grandes clásicos de la sociología, sí me refiero a estos otros autores, quiero decir, a Tanis, Spencer, Comte, Saint-Simon, ¿no? Portantiero y Giddens presentan pequeñas sintéticas definiciones de sus teorías, ¿no? Es interesante que ustedes observen y lean ahí entonces cómo es el pensamiento de cada uno de estos autores estaba vinculado a una experiencia histórica moderna, ¿sí? Cómo intentan interpretar esa experiencia histórica, y por otro lado, cómo pueden servir cómo pueden servir estas teorías de insumos para la creación de la teoría weberiana, durkheimiana y marxista de la sociedad. Básicamente entonces, cómo dialogan Marx, Durkheim y Weber con estos otros autores que de alguna manera sirvieron de precedentes o que fueron contemporáneos y con los cuales igualmente entran en conversación, debate, bueno, que pueden haber recuperado ciertas ideas, ¿no? Como ser, en el caso de Durkheim, la idea de sociedad compleja, sociedad diferenciada de Spencer, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Son muchos conceptos. No es fácil en 30 minutos desarrollar este acompañamiento, pero creo haber dejado más o menos un panorama un poco más claro para que ustedes puedan llevar adelante las lecturas. Eso es todo, entonces voy a dejar la función y voy a detener el video, que terminen bien el día y hasta la próxima.